Buenas tardes. ¿Es la primera vez que llevamos conmigo? No, ¿verdad? ¿Ya hemos llevado con ustedes? Sí, Miss. Ah, ya, muy bien. Sí, Muy bien. Miss, primera vez. Ah, ya. Con algunas primera vez, con otras ya estamos llevando ya continuo, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, pero recuerden, por favor, que las sesiones todas son participativas, ¿ya? Por favor, les voy a pedir eso, ¿sí? Encarecidamente, ¿sí? Es una hora nada más de clase, así que necesito la participación de ustedes para que sea una clase efectiva, ¿sí? ¿Quedamos en eso? Sí, Miss. Ya, Sí, muy bien. Miss. Muy bien, chicas. Bueno, vamos a empezar con la sesión. A ver, ¿qué me pueden decir de la imagen que ven ahora? Jacqueline. Es una mascota, un perro. Ya, es una mascota. ¿Qué otra característica tiene la imagen? Está dentro de un óvalo, Miss. Ya, está dentro de un óvalo. ¿Qué más? Está en un cuadro fondo blanco. Ya. Ya, muy bien. ¿Qué otras características observan del perrito? A ver, ¿qué otras características me pueden decir? Lourdes, ¿qué otra característica me puedes decir del perrito? Del perrito en sí, ¿ah? Miss, que el perrito está contento, Ya, feliz. está contento. ¿Qué más? Jacqueline. Que es muy bonito. Ya, es bonito. Luz Arana, Alcántara. Luz. A ver, Lourdes, ¿qué otra característica más tenemos del perrito? A ver, quizás el color de sus ojos, el color de su pelaje, el tamaño puede ser también que se podría visualizar quizás, pueden suponer quizás de qué tamaño es. Lourdes, Jacqueline. Miss, que el perrito es tipo un peluchecito, tiene bastante lanita. Ya, es de color negro y tiene color medio, ¿qué se podría decir? ¿Medio blanco? Sí, Rasgos Miss. de Sí, tiene blanco. sus manchitas blancas. Muy bien, y Y tiene los tiene ojos sus color negro. orejitas pequeñas. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta imagen? Hemos descrito a quién, al perrito, ¿cierto? Sí, Miss. A eso se le conoce como adjetivos, ¿ya? Aquellas características que cuando nosotros describimos a una persona dando sus cualidades, pueden ser positivas o negativas, se les conoce como adjetivos que le damos al sustantivo. ¿Quién ha sido el sustantivo en la imagen? El perrito, ¿verdad? ¿Qué son los adjetivos? Nos dice que son aquellas palabras que van a indicar qué cosa, cualidades y características de los sustantivos. Y es lo que nosotros hemos hecho con el perrito, ¿cierto? Le hemos dado cualidades, hemos visto sus cualidades, sus características, el color de su piel, el color de su pelaje, el color de sus ojos. Hemos dicho que está bonito, que quizás está sonriendo, ¿cierto? Entonces, va a haber dos tipos de adjetivos, tanto calificativos o determinativos. Los calificativos van a indicar cualidades. Pueden ser positivas o negativas, pero damos específicamente sus cualidades. Y los determinativos son aquellos que van a concretar o limitar la extensión del sustantivo, ¿ya? Va a dar una característica de ellos. Por ejemplo, en los calificativos yo digo perro grande. ¿Cuál sería el sustantivo? El sustantivo sería perro y el adjetivo sería grande.
Mientras que los adjetivos determinativos, como dice, que son aquellos que limitan la extensión o mejor dicho, la dimensión del sustantivo, nosotros decimos cantidades, ¿no? Por ejemplo, pocas personas. ¿Cuál es el adjetivo? Pocas y el sustantivo es personas, ¿cierto? Entonces, esas son las dos formas de adjetivo. ¿Ya? De ahora en adelante, cuando les pregunten y les digan qué es un adjetivo, ustedes dirán, son aquellas palabras que van a indicar las cualidades o características del sustantivo. ¿Sí? Asimismo, el adjetivo calificativo, como bien se dice, son palabras variables. ¿Qué quiere decir eso? Que va a variar en género y número. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que coincidir tanto en género como en número con el sustantivo. ¿Para qué? Para que guarde sentido y coherencia mi oración. ¿Ya? Por ejemplo, yo no podría decir perros grande o podría decir ello. Perros grande. ¿Podría decirlo? No, Miss. No, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué le faltaría grande? Los perros, Miss. No, no, no. Yo digo perros grande, pero para que tenga sentido, el adjetivo es grande. ¿Qué le faltaría para que tenga sentido? ¿Mm? Mi perro. No, faltaría la S, pues, porque yo estoy hablando en plural, ¿cierto? Estoy diciendo perros grande, pero el grande, el adjetivo grande está en singular y debería de ser en plural también porque mi sustantivo está en plural, ¿cierto? Debería de decir perros grandes, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere cuando yo digo que el adjetivo calificativo o todos los tipos de adjetivos son variables. ¿Qué quiere decir? Va a variar en género y número. Si mi sustantivo está en plural, mi adjetivo, ¿en qué debe estar? En singular, Miss. ¿En singular? ¿Yo puedo tener un sustantivo en plural y mi adjetivo en singular? ¿Yo puedo decir mujeres bonita? ¿O debería de decir mujeres bonitas? Mujeres bonitas, Miss. Claro, y entonces ahí debe de coincidir en género y número con mi sustantivo, ¿ya? A eso es que se refiere cuando decimos que son palabras variables. También son aquellos que nombran cualidades o estados referidos a un sustantivo, ¿no? Tanto positivas o negativas se refiere a ello. Por ejemplo, yo puedo decir desagradable carne. Entonces estoy calificando a la carne, el sabor, ¿cierto? O quizás diría malograda carne, ¿cierto? O la carne malograda, ¿cierto? Entonces ahí a eso se refiere cuando nosotros decimos que muestran o nombran sus cualidades del sustantivo, sus estados, ¿ya? También dice que indican origen y procedencia, de dónde provienen, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo perro burgalés, ¿cierto? ¿Cuál sería ahí el sustantivo? En la oración perro burgalés, ¿cuál sería el sustantivo? Perro, Miss. Perro. ¿Y el adjetivo? Burgalés. Burgalés, ¿cierto? Y ahí coincide que el adjetivo calificativo es que indica procedencia, ¿verdad? Y también cuando decimos, por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? Que el adjetivo nombra cualidades o estados referidos a un sustantivo. Y tenemos el siguiente ejemplo que es papel mojado. Ahí, ¿cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo en esa oración? Papel, Miss. Papel. ¿Y el adjetivo? Mojado, Miss. Mojado, ¿cierto? Entonces ahí indica el estado en el cual se encuentra el sustantivo, ¿cierto? Y a eso se refiere. Dentro de ello, las funciones del adjetivo cumple la función de complemento del sustantivo, ya que va a complementar y también va a variar
el significado. Por ejemplo, dice, el adjetivo aporta una cualidad o estado al sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, mujer hermosa. ¿Cambia o no cambia el significado de la palabra, de la oración? ¿Mm? ¿Cambia o no cambia, chicas? No, Miss. ¿No cambia? Sí, Cuando yo Miss. digo mujer, nada más, mujer, me hago referencia al ser humano, ¿cierto? Sí cambia, Miss. Cambia, ¿cierto? Entonces ahí está complementando al sustantivo, ya complementa el significado del sustantivo. Y luego cumple la función también de atributo, que va a hacer, que va detrás del verbo copulativo ser, estar o parecer, ¿ya? Cuando, por ejemplo, digo, Fernando es tonto, ¿ya? Ahí, ¿cuál es el atributo o cómo cumple la función de atributo? La palabra tonto, ¿cierto? Porque está después de el verbo es, ¿cierto? Que es ser. O cuando yo digo las niñas parecían contentas, ¿ya? Entonces ahí cumple la función de complemento del sustantivo y también de atributo, ¿ya? Tenemos dos clases de adjetivos calificativos. Acá se ha movido. A ver. Hay dos clases de adjetivos calificativos. Tenemos el adjetivo calificativo que es explicativo y el adjetivo calificativo que es especificativo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de explicativo, ¿a qué haremos referencia, chicas? ¿Qué querrá decir cuando nosotros decimos explicativo? ¿Mm? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando digo explicativo? ¿Qué querrá decir, chicas? Jacqueline, Lourdes, Luz, Sandra, Wilson. ¿Qué querrá decir? ¿Mm? Hablen, chicas. Sandra. Sandra. Jacqueline. Explicar, Miss. Ya explicar, ¿cierto? Va a fundamentar algo, ¿cierto? ¿Qué dice? Va a resaltar la cualidad del sustantivo, pero acá hay una característica, que el adjetivo no necesariamente va después nada más, puede ir también antes o después del sustantivo, pero debe de ir entre comas. La mayoría de estos tipos de adjetivos los vamos a encontrar en los epítetos, en los poemas, mejor dicho, ¿ya? Que son las figuras literarias de la cual manejamos dentro de ello, ¿ya? En la mayoría la manejamos epíteto, símil, metáfora, hipérbole, la manejamos en los poemas. Por ejemplo, cuando yo digo, la blanca nieve me encanta. Ahí, en esa oración, ¿cuál es el sustantivo? Blanca, Miss. ¿El sustantivo será blanca? Nieve, perdón. Nieve. ¿Y blanca qué será? ¿El adjetivo? Ni blancas es el adjetivo, ¿cierto? Porque lo está calificando, está mencionando o está explicando, diciendo que la nieve es blanca, ¿cierto? Y cuando hablamos del adjetivo calificativo especificativo, hacemos referencia que va siempre detrás del nombre. Entonces, acá hay dos diferencias. Explicativo puede ir antes o después del sustantivo, mientras que el especificativo siempre va a ir después, o mejor dicho, detrás del sustantivo, que también se le conoce como nombre, ¿ya? Los distinguen del grupo al que pertenecen, va a ser la diferencia en otras palabras, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, aquel coche negro me encanta, de tantos que hay uno que es negro, ¿cierto? Entonces yo lo estoy distinguiendo a ello, estoy diferenciándolo del resto, ¿cierto? Hasta ahí, ¿todo claro, chicos?
Sí, Miss. Muy bien. Entonces, explicativo va a explicarnos, ¿cierto? Sobre una característica o una cualidad del sustantivo que puede ir antes o después del sustantivo, pero tenemos al especificativo que siempre va a ir detrás o después del sustantivo, que va a ser aquel adjetivo que se va a diferenciar del resto, ¿ya? Entonces, muy bien, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Luego tenemos a los gentilicios, que son parte también de los adjetivos que van a denotar la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o cosas. Por ejemplo, a mí, que soy de Huaraz, ¿cómo me dicen? ¿O cómo me dirán? ¿Mm? ¿Cómo creen que me dirán? Guaracina, Miss. Guaracina. Y eso se le conoce como gentilicios. ¿Ya? Jacqueline, ¿de dónde eres? Trujillo. Trujillo. ¿Y a ustedes cómo les dicen? ¿Cómo les dirán? Trujillanos o trujillana. Excelente, dependiendo el género, ¿verdad? A Sí, ver, ¿quién Miss. más? Lourdes. Lourdes. Yo soy de Pasco, Miss. Pasco. ¿Y cómo te dicen a ti, Linda? Pasqueña, Miss. Pasqueña, muy bien. Y eso también es un adjetivo, ¿ah? Por ejemplo, yo digo, Lourdes, la pasqueña, viene a Huaraz, por ejemplo, ¿cierto? ¿Estoy mencionando o estoy especificando, ¿cierto? Sandra Elizabeth Ramírez. Ya rebalsado se la pasó. ¿Qué me estás jugando, hija? Te vas a manchar, Fer. Este chico Sandra, me sigue. No me botas, he dicho. a ver, Sandra me parece que no está. Luz Arana Alcántara, Yo soy de Cajamarca, mi. de Cajamarca. ¿Y cómo te dicen a ti, Linda? ¿Mm? ¿Cómo les dicen a ustedes los de Cajamarca? Luz. ¿Cuál es el gentilicio de Cajamarca? ¿Mm? Luz. Bueno, para que sepas, ¿no? A los de Cajamarca se le dice cajamarquino o cajamarquina, ¿ya? Wilson Chanchari. Ese apellido es de la selva, me parece. Sí, Miss, yo soy de Loreto. De Loreto. ¿Y cómo se les dice a los de Loreto? A ver, para Loretano. aprender, ¿no? Loretano. Loretano, ¿cierto? Wilson es loretano. Muy bien, entonces, esos son los gentilicios, ¿ya? A veces Ok. muchos de nosotros manejamos estos términos, por ejemplo, loretano, cajamarquino, guaracina, pero no sabemos en sí el nombre exacto, ¿cierto? O cómo se les conoce a estas palabras. Entonces, ahora ya sabemos que esas palabras se les conoce como gentilicio. Entonces, cuando una persona te dice, ¿sabrás el gentilicio de Huaraz o cómo se les dice a las personas de Huaraz, ¿cierto? Entonces tú ya rápidamente, gentilicio, son una cualidad, es un adjetivo que nosotros le damos a una persona que tiene procedencia de algún lugar. No solamente persona, tengan en cuenta, puede ser quizás un animal, como el ejemplo, ¿no? Perro burgalés, por ejemplo, ¿no? O un objeto, cosa, también tú le puedes colocar que viene procedente de algún lugar, ¿ya? Entonces esos también son adjetivos. Por ejemplo, acá. A ver, Lourdes, ¿me puedes ayudar con la primera oración leyéndolo, por favor? Mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva y con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. Ya, muy bien. Ahí, ¿qué entiendes de ello? ¿Qué está resaltado? ¿Cuáles son, mejor dicho, los adjetivos?
¿Mm? O mejor dicho, las palabras que están resaltadas, ¿a qué tipo de palabras acompaña? ¿O al lado de qué tipo de palabras están? ¿Mm? A ver, Jacqueline. Jacqueline, me parece que hay una, ¿verdad? A ver, Jacqueline. Las palabras que están resaltadas, que están de otro color, ¿a qué tipo de palabras están acompañando? Miss, no logré verlo. ¿No logran ver mi pantalla? Perdón, Miss. ¿No logran ver mi pantalla? No logré verlo, Miss. Disculpe. Ah, ya, pero ahorita se está mostrando, ahora sí lo ves, ¿verdad? Su pantalla. A ver, Wilson. 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 Las palabras que están acompañadas es mi vestimenta, casa nueva, aquel colegio. Ya, muy bien, pero a ver, vestimenta, casa y colegio, ¿qué tipo de palabras son? ¿Serán verbos, serán sustantivos, adjetivos? ¿Qué son? ¿Mm? Chicos, Adjetivos, Miss. ¿son adjetivos? ¿Colegio es un adjetivo? Vestimenta sí es un adjetivo. Vestimenta es un adjetivo. ¿No es un objeto? ¿O una cosa, una ropa en... Por eso, pues es un objeto. Ya, pero un objeto, recordemos que hemos dicho que son los adjetivos. Hemos dicho que los adjetivos son objetos. No, Miss. Sustantivo. Es un sustantivo. Colegio también, ¿qué es? ¿Sustantivo o adjetivo? Sustantivo también. Sustantivo. Entonces, las palabras resaltadas están acompañando ¿a qué? A sustantivo. Por ejemplo, cuando digo, mi traje está formado por un pantalón azul, camisa amplia y llamativos accesorios. Por ejemplo, Miss, pueden apagar su micro, no se escucha bien. a ver, apaguen sus micrófonos. Se escucha entrecortado. Ya. A ver, les decía, por ejemplo, cuando yo digo, mi traje está formado por un pantalón azul, camisa amplia y llamativos accesorios. Mi amplio y llamativo. Llamativos. ¿Qué son? ¿Qué están haciendo con los sustantivos? ¿Mm? Cuando yo digo camisa amplia, ¿a qué me refiero? ¿Está explicando? ¿Ya está explicando? ¿O está especificando que la camisa es grande? Está especificando, Miss. Está especificando. Entonces, estos son los adjetivos determinativos, que también, al igual que los explicativos, va a haber tipos de adjetivos determinativos. ¿Qué son los adjetivos determinativos? Son palabras que reducen la extensión del sustantivo, como hemos visto, ¿no? Hemos visto acá en el ejemplo, por ejemplo, dice, casa nueva, camisa amplia y llamativos accesorios.
accesorios, o yo podría decir casa pequeña o pequeña casa, ¿cierto? Entonces ahí son aquellos que van a reducir la extensión del sustantivo. Está antepuesto al sustantivo, ¿ya? Que va después. Es pronombre cuando aparece sin sustantivo. Entonces, si yo tengo adjetivos determinativos, por ejemplo, el mi, tú, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestras, suyo o suyos, y si no aparece al lado de un sustantivo, automáticamente ¿en qué se convierte? En un pronombre, ¿ya? Y son variables. ¿Variables por qué? Porque varían género y número de acuerdo a mi sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo el libro, estoy indicando el libro. Pero cuando yo digo mi libro, ¿qué estoy indicando? ¿Que es mío o que es de otra persona? Que es mío. Que es mío. Entonces, apaguen el micro, por favor. Muy bien. A ver, entonces, este tipo de adjetivos se le conoce como adjetivos determinativos posesivos. ¿Por qué? Porque van a indicar posesión o pertenencia. Pero recuerden, para que cumpla la función de adjetivo, la palabra mí debe de estar acompañado de un adjetivo. Ya digo, de un sustantivo. ¿Ya? Tenemos un primer grupo que solamente se usa para un solo poseedor, mejor dicho, para una sola persona, que son los adjetivos mi, tú y su en tercera persona, ¿ya? El mi se usa para hablar en primera persona, el tú se usa para hablar en segunda persona y el su en tercera persona. Por ejemplo, su plural de mi es míos o mías, de tú es tuyos o tuyas, de su es suyos o suyas. Por ejemplo, cuando yo digo, esas son mis carteras, ¿ya? O cuando yo digo, esas son tus carteras o son tuyas, ¿ya? O cuando yo digo, aquellos son suyos, aquellos lápices son suyos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí se usan los adjetivos, pero dependiendo el poseedor, ¿ya? El mi, tú y su solamente se usa para un solo poseedor. Y cuando son varios poseedores, se usa el nuestro, el vuestro y el suyo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Esas son nuestras carteras, ¿cierto? O esos son nuestros balones, ¿ya? O esas son nuestros celulares, ¿ya? O esos son sus celulares, ¿cierto? Entonces ahí varía, pero siempre hay que tener en cuenta que debe de estar acompañado de un sustantivo para que cumpla la función de adjetivo. Si no, va a cumplir la función de pronombre, ¿ya? Y luego tenemos los demostrativos, que son aquellos que hacen referencia al lugar. Puede ser proximidad o lejanía, ¿ya? Si el objeto está cerca de la primera persona, indica cercanía o próximo a mí. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Este celular es mío. Ya estoy indicando que está cerca. O si yo digo, ese vaso es mío, ¿cierto? Ese vaso, pero yo estoy indicando con el adjetivo ese, estoy indicando que el vaso no está cerca, está un poco distante, ¿ya? O cuando yo digo, aquella mochila fue mía, aquella mochila, eso significa que yo a la mochila no la tengo muy cerca, ¿ya? Que está lejos de mí. Entonces, hasta ahí. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de adjetivos determinativos. Los posesivos, que indican posesión o pertenencia de algo, pues tenemos tanto para un solo poseedor o cuando son varios poseedores. Y los demostrativos son aquellos adjetivos que hacen referencia al lugar, si están lejos o cerca de algo, ¿cierto? Y luego tenemos los adjetivos indefinidos, que van a señalar una cantidad vaga o incierta, ¿ya? Que no van a mencionar se podría decir con una cantidad exacta, por eso se les conoce como adjetivos indefinidos, ¿ya? Algunos tienen género y número variable, pero los principales son, por ejemplo, los adjetivos indefinidos son estos: alguno, varios, todo, tanto, tal, ninguno, cualquier y bastante.
Por ejemplo, acá tenemos ejemplos. Digo cualquier fruta. Yo no estoy especificando algo, ¿cierto? Yo estoy diciendo, puedes coger cualquier fruta, ¿cierto? Entonces, de tantas que hay, tú puedes coger cualquiera, ¿cierto? Entonces, pero yo no te estoy mencionando con exactitud cuál. Por eso se le dice indefinido. O cuando yo digo, fui al paradero, pero vi pocos taxis. Yo no estoy diciendo que quizás hubo 5 o 10, estoy diciendo hubo pocos, pero no estoy especificando con exactitud. O cuando digo cada oveja, ¿ya? Siempre. Muy bien. Y luego tenemos los adjetivos numerales. Como su mismo nombre dice, va a indicar cantidad exacta. Esa es la diferencia entre adjetivos indefinidos, que no indican una cantidad exacta, mientras que los numerales sí van a indicar cantidad exacta. Pero para ello también hay varios tipos. Por ejemplo, los cardinales son aquella serie natural de los numerales. Cuando yo digo, la semana tiene 7 días. Los ordinales van a indicar orden o jerarquía de algo, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, en el tercer bimestre aprenderé más, estoy indicando orden, ¿ya? O cuando yo digo, en el tercer piso del edificio vive mi amiga, ¿cierto? Ahí estoy indicando que va en el tercer piso, no el piso 3 se podría decir, ¿no? Y los multiplicativos que van a indicar multiplicación. Por ejemplo, cuando yo digo, sacó un arma de doble filo, ¿ya? Y los partitivos son aquellos que expresan división. Los multiplicativos y los partitivos son, nosotros lo usamos en base al lenguaje de la matemática, ¿no? De tanto de los números multiplicativos y los partitivos cuando hacemos uso de las divisiones. Por ejemplo, cuando digo, mi tío comió medio pollo, o cuando yo digo, mi tío comió un cuarto de pollo, ¿cierto? Ahí estoy indicando el adjetivo partitivo, ¿ya? Y el adjetivo relativo, que es el último, es aquel que va a dar una información del sustantivo que la acompaña. Cuando nosotros decimos cuyo, cuyas, cuya, cuyas, cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuántas carteras tienes? Entonces estoy realizando una pregunta, pero siempre va acompañado de un sustantivo. O cuando yo digo, cuyas carteras están sucias. O digo, ¿cuántos alumnos irán de viaje? ¿Cierto? Y ahí hago uso del adjetivo relativo. Hasta ahí, ¿me dejé entender, chicos? Sí. A ver, para poner en práctica. Jacqueline, elabórame una oración con el adjetivo posesivo nuestro. Una oración. A ver, cada uno de ustedes me va a elaborar una oración. Poniendo en práctica lo que ya se les ha mencionado. A ver, para que no se queden callados, les voy a dar en todo caso 3 minutitos para que puedan elaborar una oración, ¿sí? Jacqueline me elaboras una oración con un adjetivo posesivo, elige el cualquiera. Wilson con un adjetivo indefinido. Sandra me va a elaborar con un adjetivo demostrativo, un adjetivo demostrativo. Y ¿qué más queda? Y Lourdes me va a elaborar una oración con un adjetivo cardinal. Y Maybe me va a elaborar una oración con un adjetivo ordinal, ¿ya? Para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Pero recuerde, cuando yo voy a elaborar mi oración, mi adjetivo siempre debe de estar al lado de un sustantivo y la oración que yo vaya a elaborar debe de ser coherente y debe de tener sentido, ¿ya? Debe de coincidir en género y número con mi sustantivo, ¿ya? 5 minutos a ver para que lo desarrolle. Miss, yo voy a hacer el de cardinal. Ordinal. Miss, ¿me puede repetir qué me toca a mí, por favor? Demostrativo. Ya. Ya. 3 minutos, ¿sí, chicos? 3 minutos nada más, está fácil.
Jacqueline Wilson, ya está, ¿verdad? Chicos. Sí, Miss. Ya está, ¿verdad? Muy bien. A ver, Jacqueline, ¿qué adjetivo posesivo elegiste y cuál es tu oración? Miss, mi oración es cuando sea tu cumpleaños te voy a regalar tu botella de vino favorita. Te voy a regalar tu botella, ¿verdad? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Perdón, botella. Botella. ¿Ya? Botella. Muy bien. Y el adjetivo posesivo es tú, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Excelente, Jacqueline. Wilson. Gracias, Miss. Wilson. Miss, Ya, a ver, a ti te eh, tocó adjetivo demostrativo. ¿Cuál es tu ejemplo y qué adjetivo demostrativo has elegido? mira, esos pantalones que mejoran esa falda, que mejora que esa falda. Esos pantalones son mejores que Te quedan mejor. te quedan Esa mejor. falda, sí, Muy bien, excelente. ¿Y cuál es tu sustantivo en esa oración? pantalones, Pantalones. ¿Y el adjetivo cuál es? esos. Esos. Muy bien, excelente, Wilson. Ok, Miss, muchas gracias. Come bien. Lourdes, Sí, Miss. te tocó adjetivos indefinidos, me parece, ¿verdad? No, Miss. Ordinal. Ah, ya, ordinal. Ordinal. A ver, ¿qué adjetivo has elegido de los ordinales y cuál es tu ejemplo? El primer examen será el 24 de enero, Miss. Muy bien. El primer examen será el 24 de enero. En- Excelente. Muy bien. Está indicando orden, ¿verdad? Sandra. Sandra. Este, Te mi tocó oración cardinal. sí, mi oración A ver. es, mi hermano come cualquier fruta por las tardes. No, esos no son los adjetivos numerales cardinales. No, me tocó este adjetivo Y- indefinido. Ya, indefinido. Muy bien. Mi hermano, ¿qué dijiste? Mi hermano come cualquier fruta por las tardes. Muy bien, mi hermano come cualquier fruta por las tardes. Muy bien, excelente, Sandra. Ya. Maybe. Mis buenas tardes. Buenas A mí tardes. me ¿Qué te tocó tocó? ordinales o coordinales, mis Cardinales debe ser. cardinales, ¿no? Ujú. Llegó y encontró una computadora que no era la suya. Llegó y encontró una computadora que no es Que suya. no era la Muy bien, suya. que no era la suya. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Me parece que sí ha quedado claro este tema, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? No, mis. Ninguna, ¿verdad? Muy bien, entonces, un último repaso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de adjetivos, ¿qué dijimos que era? ¿Qué son los adjetivos en sí? Chicos, Wilson, ¿qué son los adjetivos? ¿Mm? Wilson, ¿qué son los adjetivos? Jacqueline, ¿qué son los adjetivos? En base a las oraciones que han hecho, ¿qué han hecho con sus oraciones? ¿Mm?
A ver, los adjetivos son aquellas palabras que van a indicar cualidad de algún objeto, mejor dicho, del sustantivo, ¿cierto? Puede ser de una persona, de un animal, de un objeto, de un lugar, de distintas realidades, pero de un sustantivo, ¿ya? Hay dos tipos, los calificativos y los determinativos. Dentro de los calificativos son aquellos que van a indicar cualidades y los determinativos van a concretar o limitan la extensión de mi sustantivo, ¿cierto? De ahí vimos que hay varios tipos. En cuanto a los calificativos, tenemos en que los adjetivos van a ser explicativos y especificativos. Los explicativos son aquellos que van a ir antes o después del sustantivo y que van a mostrar una cualidad del sustantivo. Cuando yo digo Blanca Nieve, estoy caracterizándolo, ¿cierto? Estoy explicando, pero esto puede ir antes o después. Yo puedo decir la Blanca Nieve me encanta, puedo decir la nieve blanca me encanta. Entonces, no varía ahí su significado. Y los especificativos va siempre detrás del nombre, mejor dicho, después del sustantivo, el cual va a distinguirse de un grupo, va a ser la distinción el que yo estoy mencionando. ¿Ya? Luego tenemos los gentilicios, que son aquellas palabras que indican la procedencia o cómo se les conoce a las personas que provienen de algún lugar, ¿cierto? Persona, animal, objeto, ¿cierto? Y luego tenemos los adjetivos determinativos, que son aquellos posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales y relativos. Cada uno de ellos cuenta con una característica, ¿cierto? Los indefinidos no indican una cantidad cierta, los numerales sí indican una cantidad cierta y los demostrativos indican la proximidad o lejanía del sustantivo, mientras que los posesivos indican pertenencia o posesión de algo, ¿cierto? Pero recuerden que todo ello debe ir acompañado del sustantivo, si no cumple la función de pronombre, ¿ya? Hasta ahí, ¿todo claro, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Ninguna pregunta, ¿verdad? Muy bien, chicos, ya que no hay